Bienvenidos a la videotutoría de matemática financiera relacionada con el tema de amortizaciones de créditos con periodos de gracia en un sistema de amortización constante. Recordemos que un periodo de gracia es aquel sistema de crédito en el cual el acreedor permite que el deudor no inicie con sus pagos una vez que se formaliza el crédito, sino después de que ha pasado el primer periodo de capitalización. Existen escenarios de periodo de gracia. El primero es el escenario de gracia parcial, en el cual durante este lapso solo se pagan intereses, no hay amortización del principal. El capital no cambia, se mantiene constante durante ese periodo, dado que no hay amortización. En el periodo de gracia total no se hacen pagos del todo, ni de intereses, ni se amortiza el principal. Por lo tanto, los intereses no cancelados se incluyen dentro del principal para capitalizarlos, de tal forma que durante este periodo, a pesar de que no hay pagos, se va incrementando el principal adeudado. Veamos un ejemplo de periodo de gracia parcial en un esquema de amortización constante. Para un crédito de 3 millones de unidades monetarias, con una tasa de J12 15% y con un plazo de 5 años, estime, utilizando un periodo de gracia parcial de 3 meses, cuál es el valor de la amortización mensual y la tabla de servicio de la deuda para los primeros 5 periodos. Tome en cuenta que normalmente al calcular la n multiplicaríamos el plazo en años por la periodicidad, es decir, 5 por 12. Pero al resultado, que es 60 periodos, tenemos que restarle los 2 periodos durante los cuales se va a tener gracia parcial. Por lo tanto, el n que vamos a utilizar para nuestros cálculos es de 58. Dado lo anterior, lo primero que tenemos que estimar es la amortización constante. Tomamos el saldo del principal adeudado de los 3 millones de unidades monetarias y lo dividimos entre el total de pagos que vamos a hacer, 58. Así las cosas, obtenemos una amortización constante por periodo de 51.724,14 unidades monetarias. Con la información anterior ya podemos montar la tabla de servicio de la deuda. Noten ustedes que en los primeros 2 periodos, que son los periodos de gracia parcial, vamos a hacer pagos de intereses por 37.500, que se obtienen de multiplicar el principal adeudado por la tasa de interés. No vamos a hacer amortización porque estamos dentro de un periodo de gracia parcial. Por lo tanto, al final de los primeros 2 meses, lo que vamos a pagar solamente es el total de intereses de cada uno de los periodos. A partir del periodo 3, cuando se acaba el periodo de gracia, vamos a tener los intereses y la amortización. La amortización va a corresponder a los 51.724,14 que calculamos en la filmina anterior. Y a partir del periodo 4 vamos a ver cómo el saldo del principal adeudado empieza a disminuir porque ya realizamos amortización del principal. Veamos un ejemplo de periodo de gracia total en un esquema de amortización constante. Para un crédito de 3 millones de unidades monetarias con una tasa J12 del 15% y con un plazo a 5 años, estime, teniendo en cuenta un periodo de gracia total de 3 meses, 1. El valor de la amortización mensual, 2. La tabla de servicio de deuda para los primeros 5 periodos y 3. La distribución de la cuota 50 entre intereses y amortización.
Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que estimar la N o cantidad total de pagos a realizar. Esta N se calcula multiplicando el plazo en años por la periodicidad, es decir, 5 por 12, resultando en 60 periodos. Pero hay que tener en cuenta que tenemos 2 periodos de gracia, por lo tanto el N con el que vamos a trabajar es de 58. Lo primero que tenemos que estimar es el valor de la amortización constante. Para ello recuerde que en un esquema de gracia total, si bien es cierto no hay pagos durante el periodo de gracia, los intereses se capitalizan. Dado lo anterior, tenemos que calcular cuál es el saldo inicial al inicio del periodo 3, que es cuando se acaba el periodo de gracia. De esta forma, tenemos que estimar un valor futuro de los 3 millones adeudados por 2 periodos de capitalización, resultando en 3.075.468,75 unidades monetarias. Ese es el saldo adeudado al inicio del periodo 3. Así las cosas, como a partir del periodo 3 vamos a empezar a hacer amortizaciones, dividimos ese valor entre el total de cuotas que se van a realizar, que corresponden a 58, y obtenemos el valor de la amortización constante por periodo, que va a corresponder a 53.025,32 unidades monetarias. Con esos datos ya podemos crear la tabla de servicio de la deuda. Noten que, como ya lo hemos mencionado, en los periodos de gracia total que corresponden al periodo 1 y al periodo 2 no hay pago alguno. No se pagan los intereses y no se amortizan. Sin embargo, los intereses sí se capitalizan. Por lo tanto, vamos a tener un incremento del principal adeudado entre el periodo 1 y el periodo 2 y entre el periodo 2 y el periodo 3. A partir del periodo 3, que es cuando se acaba el periodo de gracia, vamos a empezar con la amortización tal cual acabamos de calcular, que va a corresponder a 53.025,32. Eso implica que a partir del periodo 4 el saldo adeudado empezará a disminuir de forma constante por la amortización que se realiza cada mes. Para calcular la distribución de la cuota 50 entre amortización e intereses, necesitamos realizar algunos cálculos. Ya conocemos de previo cuál es la amortización, pues sabemos que corresponde a 53.025,32. Este es el monto que se amortiza de forma constante durante los 58 periodos del crédito. Ahora lo que ocupamos es calcular el saldo de los intereses. Para ello ocupamos el saldo inicial en el periodo 50. Vamos a estimarlo de acuerdo a la cantidad de amortizaciones que nos hacen falta. Si tenemos un total de 58 amortizaciones y antes del periodo 50 hemos realizado 49 pagos, quiere decir que nos quedan 9 periodos por pagar. Sabiendo eso, podemos multiplicar esos 9 periodos por la amortización que realizamos de forma constante cada uno de los periodos, y con eso obtenemos que al inicio del periodo 50 debemos 477.227,88 unidades monetarias. Sabiendo el saldo inicial, nada más lo multiplicamos por la tasa de interés y con eso obtenemos los intereses del periodo, que corresponderían a 5.965,35. Dado esos dos datos, podemos calcular que para ese periodo vamos a pagar 58.990,67, que van a corresponder a
53.025,32 unidades monetarias con las que se amortiza el principal y 5.965,35 unidades monetarias que corresponden a los intereses. Muchas gracias.